Perfecto. Creo que ya entraron todos y vamos a comenzar porque hoy día tenemos una charla muy interesante y es que, por supuesto, mis modales, ¿dónde están? Muy buenas tardes a todos, todas. Les damos el inicio oficial a este primer taller de nuestro segundo día de nuestra Feria Virtual Laboral, del, el cual lleva el nombre Técnicas de Preparación de PIB. El exponente del día de hoy es Alejandro Navarrera, quien es el encargado es docente de innovación y emprendimiento de la sede de Viña del Mar y nos va a dar muchos tips y cosas relevantes para preparar su guión, qué postura debo tener, el lenguaje no verbal, el manejo de la ansiedad ante una presentación que suele estar presente y otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Les recuerdo nuevamente que todas las preguntas las pueden ir dejando en el chat para que al final sean respondidas. Y sin más que añadir, Alejandro, ¿cómo estás? Te doy el pase para que nos puedas contar la maravilla de preparar un pitch. Muy bien, ¿qué tal, Bárbara? Muchas gracias por la presentación. Primero que todo, saber claramente si se ve bien o si me escuchan bien. Se los agradecería bastante si me pueden dar el feedback. Se escucha y se ve súper bien. Maravilloso, perfecto. Ok, entonces bienvenidos. Es hora de convencernos con tu mejor pitch. Y para ello, quiero comenzar con una frase que a mí me gusta bastante, la verdad. Más aún que involucra algo que para mí es fundamental desde las perspectivas de poder desarrollar eh, mejores cualidades, habilidades o competencias a través del juego. Entonces los quiero invitar a esta frase de Platón, cual plantea que se conoce más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Y acá quiero situarlos a la conversación. Por eso me gustaría que pudieran prender sus cámaras y que me dijeran qué piensan acerca de esta frase. ¿Por qué creen que Platón la plantea desde esta perspectiva? Los invito entonces a que comencemos a interactuar. Porque eres más auténtico al momento de hacer un juego. Ya, porque eres más auténtico. ¿Qué más podría ser? Gracias, Carla. ¿Qué más podría ser, Nico, Bárbara, Aldo, Sergio, Cindy, Dafne, Francisca? ¿Se escucha? Sí, Clau. Bienvenida, Claudia. Porque el juego revela el verdadero ser de la persona, ¿o no? Está interesante. El verdadero ser de la persona. ¿Cómo podríamos llevar a eso a algo más concreto? Eh, ¿Cómo es el ser de la persona, Clau? Como las expresiones internas, o sea, las verdaderas intenciones de la persona. Ya, y escarbemos un poquito más, ¿sí? Porque yo creo que junto a Carla están haciendo ahí un match respecto a sus propuestas y a la respuesta. Entonces me gustaría profundizar un poco más. ¿Qué más podría ser? ¿Qué tiene el juego, ponte tú, que hace que de alguna otra manera nosotros nos podamos vincular con una profundidad, a pesar de que nos estamos entreteniendo? Yo, las emociones salen a Ah, flote porque uno en un juego pasa pues desde la rabia, la frustración, la alegría, etcétera. Yo creo que por eso. Ah, perfecto. quisiera añadir que el juego entrega la de libertad al error sin de cómo equivocarnos, porque en el concepto del error, el error no tiene tanta relevancia como lo tienen de la forma cotidiana, porque es un lugar de encuentro, de pasarlo bien. Por ende, todo el resto pasa como a segundo plano. Perfecto. Oye, está muy buena la respuesta. ¿Eh? De verdad, podemos de alguna u otra forma
conectar con la respuesta que nos dieron ustedes, ¿cierto? Cindy, Bárbara, Carla, Claudia. Claro que tiene relevancia porque desde la perspectiva del juego, si bien nos podemos situar en un ambiente y en un espacio mucho más seguro, se devela, ¿cierto? Y se revela las personas en sí desde las perspectivas de sus emociones. Entonces, nosotros, ¿cierto? Conectamos respecto al juego y nos damos a conocer y podemos ver, ¿cierto? Nuestras frustraciones, nuestro sentido de competencia, de colaboración, nuestro ánimo en virtud del positivismo, etcétera, hacia el vincularnos 100% con mostrarnos desde las emociones. En las conversaciones, lo que puede surgir es que quizás nos pueden blufear un poquito, ¿cierto? Quizás no nos damos cuenta que nos pueden estar mintiendo, ¿verdad? Por eso el juego nos invita a esa colaboración de empatizar con un otro desde las perspectivas de las emociones. Dafne tiene la mano levantada. Ah, sí, es que quería dar mi opinión. Ya, sí, Yo pienso que es porque también a la hora de hacer un juego nos volvemos como a ser más niños y los niños son como más libres de expresar lo que sienten o expresar lo que piensan. Entonces creo que por eso también podría ser una razón. perfecto, Dafne. ¿Viste que es súper significativo también el hecho de poder como conectar con ese niño interno a través del juego? Es como lo llamamos en actuación el sí mágico. Y el pitch tiene mucho que ver también con el juego y con las dinámicas en cómo nosotros queremos acercarnos hacia nuestro público. Em, y para ello entonces agradezco a cada uno de ustedes, ¿cierto?, por su opinión, porque ya estamos generando una interacción, ¿sí? La importancia de la conversación en virtud a algo tan sencillo como una frase. Entonces, quiero hacer lo siguiente. Quiero que en una palabra ustedes respondan esta pregunta. ¿Qué me motiva a estar en este taller? Para ello, entonces, yo creo que a lo mejor ya conocen esta actividad. Ingresen a menti.com y escriban el siguiente código: 41832147. A medida que vayan ingresando, me gustaría que me vayan dando a conocer si es que se le está viendo el ingreso a Menti para ver su funcionalidad. ¿Tienen problemas con entrar a la página? ¿Les aparece la pregunta? Por mi parte voy ingresando en este momento. Ya, perfecto. Les tienen que aparecer entonces 3 casillas y en esas casillas van a tener que responder la pregunta: ¿qué me motiva a estar en este taller? ¿Te apareció, Carla? Ah, perfecto. Muy bien. Vamos viendo entonces, vamos a hacer magia ahora, en este minuto. Empezamos a ver la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Les está apareciendo las respuestas? Mira, perfecto. ¿Cómo van apareciendo? Ya tenemos 8 respuestas. Entonces, ¿qué me motiva a estar en este taller? Perfecto. Comunicarme, actualizar, aprender, mejorar, cambiar, conocer estrategias, confianza. Perfecto. Acá podemos darnos cuenta, si ustedes se fijan, hay un corazoncito y también hay un monito, ¿cierto? Que nos está mostrando cuántas personas ya están respondiendo. Y ahí van apareciendo aún más. Si ustedes se dan cuenta, el algoritmo se está repitiendo en la palabra aprender. Eso quiere decir que mientras más grandes podamos observar esta palabra, es que más veces la han escrito. Entonces podemos ver aprender, mejorar, confianza, mercado, comunicarme, aumentar intereses, actualizar, aprendizaje, cambiar, conocer nuevos métodos, conocer estrategias. Maravilloso, chiquillos. Conocían esta dinámica, ¿no? ¿No? Ah, mira qué bien. A Carla no la conocía. ¿Quién más no la conocía? Me interesa saberlo.
conocer estrategias nuevamente. Seguimos creciendo con las palabras en el algoritmo. Mejorar, actualizar. Buenísimo. Ya, si ustedes se dan cuenta, a medida que nosotros vamos a ir avanzando en esta conversación de cómo elaborar un pitch, ¿ok? Lo que estamos haciendo es un llamado a la acción, un llamado a la atención, ¿sí? Un gancho, por decirlo así, en virtud de conectar de inmediato con el público. Y son ya pequeñas estrategias que nos pueden ayudar a nosotros a iniciar una conversación, o en este caso, a iniciar un pitch. ¿Ok? Entonces, siguen las palabras y vamos a repetir en aumentar interés, confianza, ser buen orador, conocer estrategias, aprendizaje, mejorar, mercado, aprender a actualizar, comunicarme, cambiar, conocer nuevos métodos. Maravilloso. Bueno, agradezco nuevamente a cada uno de los participantes, que fueron 11 personas quienes escribieron. Buenísimo. Y vamos a volver entonces a la presentación. ¿Ok? Solamente un segundo para volver a la presentación. Perfecto. Se les ve ahora la presentación, ¿no? Pueden verla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto, Dafne. Muchas gracias. Ok. Proseguimos entonces. Ahora que conversamos en virtud a una pregunta, ¿cierto? A una frase, perdón, que nos vincula a cómo nosotros podemos, ¿cierto? Conocer a una persona a través del juego, porque involucramos las emociones. También nosotros de alguna otra manera hicimos una dinámica que está vinculada hacia el juego, hacia la interacción, como es el trabajar con Menti. Para aquellos que no conocen esta herramienta, es una herramienta muy versátil, muy lúdica, que se puede utilizar en con distintos motivos, ¿sí? Desde ahí para abrir una apertura hacia una charla o un mismo pitch, o también para poder generar una interacción en alguna actividad que ustedes consideren que puede ser significativo. Mentimeter.com es la página, y menti.com es donde ustedes siempre van a tener que ingresar un código para poder interactuar. Bueno, sigamos entonces. Me voy a presentar. Bueno, soy Ale, soy actor de profesión y soy payaso de oficio. Siempre lo digo, payaso teatral. Actor, soy docente, facilitador en gestión de emprendimiento e innovación, liderazgo y desarrollo humano. Me he desempeñado bastantes años ya trabajando en consultorías, también generando procesos organizacionales en distintos ámbitos, desde el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, el desarrollo de el liderazgo, ¿cierto? Desarrollo humano. Y últimamente siempre como llevando la participación de cierto tipo de talleres a exalumnos también. Bueno, un poco para que me conozcan, me gusta trabajar bastante desde el humor, me gusta trabajar mucho desde lo lúdico, me encanta la gamificación y me encanta poder situar un ambiente que sea distendido, abierto, empático, ¿cierto? Desde otro tipo de herramientas, las cuales nos pueden servir en la cotidianidad para poder generar estos lazos tan importantes como es la comunicación. Bueno, vamos avanzando y una pregunta importantísima que creo que es muy amplia también. ¿Cómo estamos comunicando? ¿Ya? Bueno, esto vendría siendo, chiquillos, lo que nosotros siempre consideramos desde que nos están enseñando en el colegio, que existe de alguna otra manera, ¿cierto? Un receptor, un emisor, un mensaje y el código, ¿sí? Bueno, esto con la evolución de la comunicación, de alguna otra manera, ¿sí? Nos va invitando a que nosotros a través de la comunicación muchas veces interpretamos cosas o interpretamos mensajes, ¿sí? Que no verdaderamente son los que de alguna otra manera queremos transmitir o los que de alguna otra manera podemos estar recibiendo. Para ello, hoy día quiero hablarle acerca de la ontología. Es muy importante que vayamos considerando que los factores de la comunicación, más allá de los que les mostré anteriormente, del receptor y del emisor a través del código del mensaje que sigue existiendo, tienen una profundidad cuando nosotros queremos comunicar. Y para darle esa profundidad, nosotros vamos a desarrollar
enfoque ontológico. La ontología, tal como lo ven acá, em, proviene de un enfoque de la filosofía y tiene un desarrollo en el estudio del ser. Un poco viene también desde las perspectivas del coaching ontológico, que es una técnica que nos permite a nosotros transformar, desarrollar y optimizar la manera en cómo nosotros de alguna otra manera cuestionamos nuestra forma de actuar en el mundo. La comunicación tiene mucho de eso, chiquillos. Tiene mucho de el poder observarnos y darnos cuenta cómo estamos comunicando. ¿Ok? Bueno, claramente que nosotros desde los aspectos de la comunicación vamos a comunicar dependiendo de nuestra historia, como ustedes pueden verlo acá en esta imagen. Cada persona va a hablar desde su propia perspectiva. Escuchar las distintas versiones nos va a ofrecer un panorama más claro. El pensar diferente no nos convierte en enemigos, chiquillos. ¿Ok? Y acá les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes se observan al tener que estar comunicando una idea? ¿Son conscientes en el minuto cuando están comunicando la idea? Gran pregunta. ¿Cuántas veces ustedes son conscientes de lo que están comunicando? ¿O les ha pasado de repente que en cierto tipo de conversaciones muchas personas pueden decirle no te entiendo? ¿O ustedes mismos decir no entiendo? Bueno, si la respuesta a esas preguntas, ¿cierto? Son sí, ya, eso es maravilloso porque estamos teniendo una apertura en virtud de una observación. Yo les quiero contar algo. La ontología, ¿cierto? Como les dije anteriormente, que es el estudio del ser, nos invita a poder observar cómo nosotros nos estamos comunicando con los otros y cómo nosotros percibimos nuestro entorno. Parte de lo que vendría siendo el proceso de ontología es que nos invita también a que nosotros seamos partícipes de ser nuestros propios observadores. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, al minuto de estar comunicando, tenemos que ser conscientes de nuestro actuar y de nuestra forma en cómo queremos proyectar nuestra idea. Para ello, existe un personaje que es el observador. El observador es mi propio yo observando conscientemente mis actos y mi forma de comunicar. En este caso, si yo estoy comunicándome con ustedes mediante el computador, ¿cierto? También estoy siendo consciente, paralelamente, es como si nos desdobláramos, ¿ya? Si yo le estoy contando a ustedes, paralelamente, me estoy observando desde afuera, ¿sí? Para poder ver cómo estoy comunicando y cómo está llegando el mensaje a través de las palabras, a través de mi expresión corporal, a través de la mirada. ¿Ok? Lo que hace el observador, que es un observador que se puede entrenar, no es que de la noche a la mañana yo me levante y diga, voy a tener mi observador acá, claramente que va a darse cuenta desde la reflexión inmediata cómo es mi comportamiento. Eso se entrena. ¿Ok? Y se entrena en la virtud que ustedes sean conscientes de cómo quieren comunicar. No sé si de repente les pasa eso, pero de manera tardía, como por ejemplo decir algo que no querían decir y lo dijeron y después se arrepienten como, no, perdón, es que no quise decir eso. O de repente, no, es que esa no era la palabra que quería utilizar. ¿Les puede haber pasado eso? Me gustaría escucharlos. No sé, Dafne, Carla, Bárbara, que me aparece acá, Cindy, Nicolás, Claudia, Aldo, Francisca. Sí, a mí me ha pasado hartas veces que digo algo y después me arrepiento y digo, en verdad no lo quería decir. Como que hablo no pensándolo desde la guata. Claro, desde la guata como de la misma como Ah, intuición, así como que aparece así como, sí, ¿cierto? sí. Y nos puede pasar que de repente podemos meter la pata y la reflexión llega tardía después. Entonces, lo que te permite el observador es de alguna u otra manera ser consciente de tu actuar al minuto de tener que comunicar, ser empático también. O si estamos comunicando con una persona, ¿cierto? Que necesita de palabras más concretas, empatizar también desde esa perspectiva.
comunicar, chiquillos, igual es complejo, no es fácil, porque de alguna otra forma también tenemos que entender y comprender que no todos, ¿sí? Percibimos de la misma manera. Más aún cuando ustedes quieran entregar un mensaje en un pitch, ¿ya? Cuando ustedes quieran hacer un pitch y tengan, ponte tú, 1 minuto para poder entregar esa información, o 30 segundos, o 5 minutos, o 3 minutos, debemos considerar que las personas que van a estar frente a nosotros, ¿sí? No necesariamente van a entender el mensaje que nosotros queremos proyectar. Para ello es súper importante que seamos conscientes que hay factores desde las perspectivas de la comunicación. Un factor puede ser el auditivo, ¿cierto? Otro factor claramente puede ser el visual, otro puede ser uno kinestésico de la forma en cómo me pueda mover. Entonces, la invitación antes de comenzar, ¿cierto?, a hacer una preparación de un pitch, es que este pitch pueda, de alguna otra manera, ser transversal en virtud de lo que yo quiero comunicar, para que de alguna otra manera ese mensaje pueda llegar por los distintos canales. ¿Ok? Voy a dejar las preguntas para el final para que avancemos con la presentación, ¿ok? Entonces, aquí hay un factor súper relevante, chiquillo, em, que nos va a permitir, ¿cierto?, poder profundizar, ahí sí, nos va a permitir poder profundizar en virtud de lo que estamos proyectando, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros queremos dar una información, ¿sí? Casi siempre lo que hacemos, de alguna otra forma, es proyectarlo a través de lo verbal, pero nosotros comunicamos de todos los ámbitos, chiquillos. O sea, nosotros comunicamos el 10% de lo que leemos. Comunicamos, ¿cierto?, el 20% de lo que oímos, ¿ok? Como actividad verbal. El 30% de lo que vemos, que tiene que ver como una perspectiva en virtud de los aspectos visuales, ¿cierto? Un 50% de lo que oímos y vemos, ¿ok? Un 70% del debate o la conversación, que desde esta perspectiva, ¿sí?, nos ayuda también a que sea participativa y educativa, ¿ok? Y por otro lado, algo que es fundamental, chiquillos, desde la perspectiva de este cono del aprendizaje, tiene que ver con que nosotros aprendemos y comunicamos un 90% de lo que decimos y hacemos. Y eso es exclusivamente una actividad pura y verbal. ¿Ok? Por eso es tan importante desde el cono del aprendizaje que nosotros tengamos claridad que el observador, en virtud a cómo estamos comunicando, va a ser nuestro, en este caso, como nuestro guía para determinar si lo que estamos diciendo está bien o de alguna otra manera nos ayuda a reflexionar en el instante. ¿Ya? Ok. Vamos entonces, una vez que hablamos en torno como a estos factores de la comunicación y cómo hoy día se está llevando la comunicación desde una perspectiva ontológica, desde una perspectiva también de la observación de nuestro propio yo al minuto de tener que comunicar, vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva y el relato. Vamos a hablar entonces sobre la comunicación oral, ¿ok? Bueno, nosotros comunicamos desde el aspecto oral a través de las ideas, ¿ya? Bueno, nuestras ideas claramente van a despertar sentimientos, emociones en quienes nos escuchan. Según cómo la utilicemos, podemos persuadir, transformar, inspirar, ¿sí? Aburrir o insultar. ¿Ok? En los pitch es sumamente importante, chiquillos, que ustedes cuando vayan a comunicar su idea, ¿sí?, tengan un impacto con esa idea. Siempre es interesante, desde una perspectiva de quien escucha el mensaje, em, establecer un lazo de confianza desde la emotividad, desde la emoción. Por eso, casi siempre se dice que en los pitch existe un gancho, que es un llamado de atención o un llamado a la acción, en donde nosotros, a través de nuestros sentidos, podamos llegar con la información. Esto quiere decir que yo antes de iniciar mi pitch quizás podría decirle al público presente, ¿sí?, que cerrara los ojos y poder poner una música en especial
o algún sonido en específico que ayude de a poquito a traducir mi idea, para luego quizás plantear una pregunta que invite a la reflexión y que también me conecte con la idea que quiero proponer. En este aspecto, entonces, todo va a depender de que seamos claros, concisos, ¿sí? y precisos en nuestra forma de comunicar. ¿A qué voy con esto? Que en el inicio de la introducción de un pitch, como les dije anteriormente, debo tener claridad de mi idea. Si esta idea que yo quiero comunicar puede ser traducida levemente, quizás a través de un sonido o a través de una imagen y luego a través de una palabra, va a quedar mucho más claro la invitación a conectar con esta idea. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vamos viendo de inmediato, quizás. De repente pueden ir anotándolas, aquellos que quieren hacerla al final. Mientras tanto, aquí, ¿hay alguna pregunta? En el chat escribieron que todo bien de momento, así que Ah, vamos ya. bien. Gracias, Cindy. Adelante, estudios. Maravilloso. Ok, seguimos entonces. Ya, este es fundamental, chiquillo. Em, es fundamental porque como lo que hablamos anteriormente, ¿sí? En torno como al cono del aprendizaje, nosotros no tendemos mucho cuando estamos comunicando a poder movernos. Ustedes deben tener claridad que su cuerpo es una invitación a la comunicación y a que a través de el lenguaje y el cuerpo podemos hacer una danza de comunicación, pero perfecta, chiquillos. Entonces el lenguaje kinésico es muy importante y habla mucho en virtud de cómo nosotros, a través de nuestros movimientos faciales y corporales, podemos entender qué le pasa a un otro. ¿Les ha pasado que de repente pueden, no sé, quizás estar con su pareja o con un amigo o con sus familiares y solamente con el hecho de observar a la persona se dan cuenta que les pasa algo? De repente pueden mirar a alguien y decir como, ya, a ver, ¿qué te pasó? Y la otra persona te puede decir, no, 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 no me pasa nada. No, no me pasa nada. Y si no me pasa nada, se traduce a un lenguaje físico muy interesante, chiquillo. Es de verdad que es muy significativo el hacer consciente el cuerpo. Ustedes lo pueden ver acá a través de la fotografía, ¿cierto? Podemos ver cuatro actitudes distintas. Quizás una actitud puede ser de aburrimiento, otra actitud puede ser de una persona que no sabe lo que está ocurriendo. Hay otra actitud de alguien que está prestando como un llamado de atención y hay otra que está como súper abierta hacia la comunicación. ¿Ok? Entonces la invitación de este tipo de comunicación a través del cuerpo es que ustedes puedan utilizar la mixtura de la palabra con los gestos. ¿Existen de alguna otra manera? Eh, ahí trato siempre de utilizar cierto meme, ¿sí? Así te ves cuando hablas en público. Eso es súper importante, chiquillo, porque, y aquí quiero que sean de verdad honestas y honestos, ¿ah? ¿Les ha pasado de repente que cuando están, me voy a parar, si se ve bien, pueden estar comunicando en público, ¿cierto? Y las manos comienzan así, o de repente empiezan de alguna otra manera como a tiritar el pie, ¿cierto? O empiezan a sudar las manos. ¿Les ha ocurrido eso? ¿O empiezan a moverse de un lado para otro? Sí, A mí ya ha se me ha pasado. pasado. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, muchas veces. Ya, eso es súper interesante porque tiene que ver con la energía. ¿Dónde tengo puesta mi energía? ¿Ya? Este lenguaje, chiquillos, hay que saber utilizarlo con la palabra. Existen los gestos que son dirigidos y los gestos que son heterodirigidos, o sea, que son hacia mí. Yo puedo ser muy literal, como lo estoy diciendo ahora. Y es súper importante que ustedes consideren que estos factores que tienen que ver con el movimiento, con la palabra y con la energía, puedan definirlos a través de una acción. ¿Se entendió con el ejemplo, chiquillos? Sí, Perfecto, Clau.
Entonces, quizás puede llegar como la pregunta, ya, pero quizás es fácil es porque él es actor, entonces es fácil, trabaja con el cuerpo. Claro, hay que entrenarlo. Todos entrenen. Igual que la creatividad, chiquillos. Todo es un músculo que es entrenable. ¿Cómo lo puedo entrenar? A través de un guión. Yo puedo tener sumamente claro lo que quiero decir, pero al minuto que voy estructurando mi guión, yo puedo establecer, como entre comillas o entre paréntesis, ¿cierto? Gestos que a mí me gustaría realizar en ese guión. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tal, queridos? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy me gustaría poder profundizar en algún aspecto específico de la comunicación. Entonces, a medida que ustedes van entrenando, en este caso, el guión de la palabra con el acción, ¿sí? El accionar de el cuerpo, van a ir de alguna otra manera redireccionando esa energía que muchas veces está aquí, muchas veces está acá, muchas veces se va acá, ¿ok? Entonces, ese es un factor sumamente importante que deben tener en consideración al minuto de tener que comunicar, chiquillos. La mixtura de la palabra con el cuerpo. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé si el chat lo dice o seguimos avanzando. Por lo visto no hay preguntas, así que igual pueden dejarlas y retomamos al final, así que tranquilidad a todos y todas. Gracias. Vamos Por aquí, entonces. instructor Alex. Sí, Dani. Mire, Daniel, lo que pasa es que usted hablaba sobre la postura. Y Ujú. también es quizás comunicar de que muchas veces la misma postura a veces nos da el hincapié para poder salir con más fuerza a presentar y distintas índoles también al respecto. A veces uno mismo cuando sale medio bajoneado transmite eso y ya la gente que te escucha no te presta la atención necesaria. Totalmente, Dani. Totalmente. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y una manera de ser consciente es a través, Dani, del observador, lo que yo hablaba anteriormente. Si en alguna circunstancia A, B, C motivo, como se dice en el teatro, la función debe continuar. Pasa que a nosotros nos puede haber ocurrido, quizás no, nos informan de alguna causa, algún accidente, que en mi caso una vez me ocurrió antes de una función. Un accidente que pasó a un familiar, ¿cierto? Y yo tuve que salir igual a hacer la obra. En este caso, el día de mañana puede pasar algo y ustedes quizás también tienen que salir a dar ese pitch o a salir a dar esa charla, ¿sí? Y tenemos que, de alguna otra forma, algo que es súper difícil, y yo lo entiendo porque no nos enseñan a hacerlo, que tiene que ver con la gestión emocional. ¿Cómo nosotros podemos gestionar si una noticia o los nervios el día que tenemos una presentación? Lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero claramente que si yo traigo esa noticia, ¿sí? Al escenario, en este caso, al dar un pitch o al comunicarlo, em, con mi aspecto, cierta postura física no acorde a la circunstancia, voy a estar evidenciando que algo me está afectando. Entonces tenemos que ser conscientes de ello, ¿ok? Así que yo te agradezco, Dani, el alcance. Es súper importante la postura corporal, pero que sea natural. Y ahí es otro punto importante, que sea orgánica y natural. Porque si me ven como si estuviera como un robot, ¿cierto? Moviéndome de acá a acá, como, hola, buenas tardes. Bueno, lo que yo hoy día quiero decirles, claramente que no va a tener una, una implicancia, ¿cachai? Positiva en virtud de la comunicación, porque voy a ser poco orgánico. Entonces ustedes tienen que observarse, chiquillos, cómo están comunicando, ¿ok? En el cotidiano, ¿sí? Cómo se comunican con su pareja, cómo se comunican con los amigos, ¿verdad? Quizás con ciertas autoridades, etcétera. Vean, obsérvense. El observador, valga la redundancia, nosotros mismos afuera, ¿cierto? Em, se tiene que hacer cargo de cómo estamos comunicando desde esa perspectiva. Vamos a entrar entonces ahora al paralenguaje, que es fundamental, ¿ya? Paralenguaje. Acá entonces nosotros estamos hablando
de factores súper importantes, como es el volumen, la entonación, el ritmo y las pausas. El volumen. Los factores que en mayor grado afectan la compresión del lenguaje son la distancia entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Y la intensidad de los ruidos ambientes. Estos pueden de alguna otra forma como debilitar, ¿cierto?, los sonidos. Y también, como lenguaje corporal, van a tener que dar a conocer cierto tipo de expresiones emocionales. No es lo mismo, ¿cierto? Si yo estoy como conversando con alguien frente a frente, que si yo me acerco, ¿verdad? Y voy de alguna otra manera como a hablarle al oído, ponte tú. Claramente van a ser situaciones totalmente distintas dependiendo del mensaje que se quiera recibir. Entonces, aquí vamos a estructurar un poco cómo debería ser la fuerza de la voz en virtud de lo que yo quiero comunicar. ¿Ok? Entonces comenzamos directamente con una impresión de energía que tiene que ver con aumentar la fuerza de la voz. O sea, si yo quiero, de alguna otra manera, atraer la atención, puedo hacerla desde dos perspectivas, ¿cierto? Puedo aumentar la voz desde un llamado que sea práctico, como por ejemplo cuando uno, no sé qué, los que tengan hijos acá, ¿cierto? Pueden llamar al hijo con llamado de atención levantando la voz, ¿cierto? No sé, ponte tú, Catalina, ¿qué estás haciendo? Listo, ahí hago una inflexión de la voz, ¿verdad? Ahora también me puede servir para poder atraer la atención o para poder provocarla. Siempre es bueno tomarse el tiempo y bajar el volumen de la voz. ¿Se entiende? Para despertar el interés al decir un relato, también, como le dije anteriormente, puedo levantar el volumen de la voz. ¿Ya? Esto del pitch, chiquillos, tiene mucho que ver también con lograr persuadir, claramente. Pero para poder persuadir, ustedes tienen que contar un cuento, saber contar cuentos. Yo les recomiendo que si el día de mañana tienen la posibilidad de poder ir a ver un cuentacuentos, vayan a observarlo. Ellos de alguna otra manera utilizan el paralenguaje desde la perspectiva de poder, ¿cierto? Llamar la atención, generar un tono de energía em, y hacen que toda la comunicación tenga una inflexión, ¿cierto? Que suba, que baje, que se mantenga. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta en torno al volumen? Todo bien por estos lados. Ya, bacán. Vamos con la entonación. Yo tengo La una entona- pregunta. Ah, ya, Fran, dale. Sí, lo que pasa es que uno de mis problemas es el tema del volumen. No es que por ponerme nerviosa hable bajito, sino que yo hablo bajito. Entonces, a mí me dicen muchas personas que yo tengo que hablar desde el estómago. ¿Cómo se practica eso? ¿Hay Buena, algo? Fran. Sí. Sí, claramente que hay, pues, Fran. Mira, cuando nos hablan de hablar sobre el estómago, o sea, de hablar desde el estómago, no es que tengamos que desde la guata. Nosotros tenemos un músculo que se llama diafragma, que está acá. Este es el diafragma, ¿ok? El diafragma es un músculo que nos ayuda a nosotros a posicionar la voz, a darle una fortaleza a esa voz, a poder apoyarla. En el teatro, cuando nosotros queremos, ponte tú, tener que llegar hasta la última persona que está en la última butaca, lo que hacemos para no rasparnos la voz, ¿sí? Es inspirar el aire y apoyarlo en el diafragma, en esta bolsita que tenemos acá. Nosotros, cuando somos pequeños, cuando somos bebés, respiramos súper bien. Nosotros respiramos desde la guatita que se llama, el diafragma que de alguna otra manera se infla. Me encantaría poder mostrarle mi diafragma, pero no puedo porque me tendría que sacar la polera y todo el tema. Pero está acá el diafragma. Si ustedes tocan acá, entre medio de las costillas, hay algo muy sensible acá, este músculo, que es el diafragma. Y si respiran lentamente, se van a dar cuenta que ese diafragma se va a hundir y se va a expandir. Cuando nosotros somos bebés, respiramos muy bien por el diafragma y lo utilizamos constantemente. Y esto es así el diafragma, de esta forma. Se mueve. ¿Ok? Pero cuando vamos creciendo, creemos que los pulmones, ponte tú, se suben acá a los hombros. Entonces, cuando inspiramos, hacemos esto.
Y no tiene nada que ver. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando inspiramos es poner duro el diafragma. Uf, y después lo botamos. Entonces, Fran, hay muchos videos que te pueden ayudar a trabajar eh, la proyección de la voz con la respiración utilizando el diafragma. Gracias. Ok, Ale, en dime. el chat hicieron una pregunta, la respiración de fuego, preguntan. No, no escuché. Perdón, no Ya, escuché. que en el chat preguntan, ¿la respiración de fuego? Como pregunta. Ah, es que hay distintos tipos de respiraciones. Em, una de las respiraciones, ponte tú, que puede servir es respiración de fuego o una respiración que nos puede ayudar a nosotros, que también se puede llamar la respiración del dragón, por decirlo así, que nos ayuda a poder trabajar nuestras cuerdas vocales y el diafragma, que es inspirar antes de tener que salir a dar un pitch, ¿cierto? Yo inspiro y hago esto. ¿Ok? Ahí estoy trabajando el diafragma, ¿sí? Y también estoy trabajando el relajo de las cuerdas vocales a través de la respiración. ¿Ok? Un poco para poder preparar las cuerdas vocales. Pero ahí les voy a ir, les voy a ir dando más tips. Sí, de hecho, yo creo que esta charla debería durar más tiempo. Un poco con los ejercicios, con algunos ejercicios prácticos también. Bueno, em, sigo entonces. Nos quedan algunas cositas que ver. Vamos entonces a trabajar en virtud de lo que es la entonación. ¿Qué es la entonación? Entonces es la fuerza, ¿sí? Y duración con que se emite la voz para llegar a los oyentes. Nos da énfasis en la palabra y la frase de nuestra exposición. ¿Ok? Las palabras pronunciadas con diferentes tiempos de duración pueden tener distinto significado para la persona que lo escucha. Eso es claramente. Es muy importante eso, chiquillos. La entonación, dependiendo de nuestra entonación, va a dar a conocer, ¿cierto?, lo que queremos decir. Una entonación ascendente es una interrogación o indecisión. Incertidumbre, duda o suspenso. Entonación ascendente. ¿Tú hiciste esto? ¿Qué? No entiendo. Ah, ¿ya? Ahí estamos trabajando con la entonación ascendente. Una entonación descendente sugiere firmeza, determinación, certeza, decisión y confianza. Es ahora. Está aquí. ¿No creen? ¿De verdad? De verdad. ¿Sí? Estoy haciendo un poco como doblado para que se entienda mejor, ¿ya? Una exageración. Bueno, esas son dos entonaciones ascendente y descendente en virtud de lo que nosotros queramos lograr, tanto como la interrogación, como se sugiere también la descendente en la firmeza. Y en una comunicación claramente deben existir cambios constantes de la entonación, si no se va a situar como... ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Alejandro, que te quedaste, Ale, te quedaste como pegado. ¿Cómo? Te quedaste pegado. O sea, No, ¿y ahora? sí. Ahora no, ahora se escucha bien. Oh, ¿y hasta dónde me quedé pegado? Cuando estabas haciendo como un gesto sobre la entonación. Ah, sí, no, no te escuché, Cindy. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, te quedaste pegado cuando estabas hablando de la entonación y estabas haciendo como un gesto. Oh, me quedé pegado al principio, güey. Sí, Ya, después me dicen de nuevo. ya, ok. Ya voy entonces. Cuando hablamos de una entonación ascendente, desde las perspectivas de la interrogación, indecisión, incertidumbre, duda o suspenso. ¿Qué fue lo que dijiste? No estoy seguro. Creo que es por allá. No me parece. ¿Y si... Ya, ahí estoy utilizando una entonación ascendente. ¿Eso se escuchó? Sí, se escuchó.
Ya, ¿viste? ¿Eso se escuchó? Se va hacia arriba. Ahora vamos a una entonación descendente que sugiere la firmeza. Escucharon. Determinación, certeza, decisión, confianza. Claro, los resultados son estos. Esta métrica es significativa para el avance de mi idea. ¿Ya? Entonces, ascendente, ascendente, descendente. Ascendente, descendente. ¿Ya? Y lo que les decía era que claramente nosotros a través del paralenguaje tenemos que desarrollar una estructura fluida de la comunicación. Porque si no lo hacemos, va a ser muy plana y no vamos a entender mucho lo que nos quieren decir. Obsérvense y dense cuenta cómo se están comunicando. Ya, seguimos. Ritmo. Antes de avanzar con el ritmo, ¿existe alguna pregunta en virtud de la entonación? ¿Todo bien? En el chat no hay ninguna pregunta, por lo menos. Ya. Se está escuchando, ¿cierto? Porque hay, de repente, Cindy, te escucho cortada. Entonces, cualquier... Ahora. Sí, se escucha súper bien. Ya, Yo te escucho súper bien. gracias. Vamos al ritmo. Es aconsejable entonces hacerlo de manera uniforme, ajustar la velocidad al tipo de pensamiento o sentimiento que tenemos al momento de transmitir lo que queremos decir. Llegando a la palabra o a la frase que deseamos destacar, debemos bajar la velocidad. Ya. ¿Se han dado cuenta que a nosotros en Chile nos dicen que hablamos muy rápido? Eso tiene que ver con que no somos muy conscientes muchas veces de lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. El ritmo, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros dar énfasis y una proyección a la entonación. Si nosotros hablamos demasiado rápido, claramente no me van a poder entender. No es la idea tener que hablar rápido, chiquillos. Deben masticar cada palabra que están diciendo. Cada palabra que ustedes van a comunicar debe tener, ¿cierto? Debe estar ligada a un ritmo, debe estar ligada a una entonación. Deben tener claridad que esa palabra, ¿sí? Ya sea como un conector o no, o un ligado hacia otra, tiene una importancia fundamental en lo que quieren decir. Si usted habla demasiado rápido, no va a estar comunicando verdaderamente una muy buena idea. Pero si usted da énfasis, presta atención, se da el tiempo de poder masticar cada una de las palabras que quiere decir con claridad, créame que le va a ir bastante bien. ¿Ya? Más aún, si quiere comunicar una idea. Muy bien. Preguntas respecto al ritmo. Yo tengo una pregunta Ya. que se entendió súper bien, que no tenemos que hablar así súper rápido porque si no, no se entiende nada, pero también me ha pasado de que cuando la gente habla muy lento, también produce como la sensación como contraria, como delatera, como que fome. Entonces, creo que también sería importante tocar ese punto, que es como un intermedio, yo entiendo en el fondo, ni muy rápido, pero tampoco muy lento. Totalmente, Cindy. Sí, totalmente. Un poco tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente también en la entonación, ¿cierto? O sea, todo el paralenguaje es súper significativo. Claramente que podemos tener algunos, incluso aquí todos tuvimos algunos profesores que hablaban lento, que se podían latero, ¿cierto? Y ahí se pierde la atención. Recuerden que, de alguna otra manera, eh, todo lo que nosotros vamos a estar vinculando al paralenguaje es necesario, chiquillos. Por eso yo puedo hacer énfasis. Ahí hice una pausa. Yo puedo hacer énfasis en algo que puede ser muy significativo, como por ejemplo la pausa. Entonces, el ritmo me va a dar la instancia de poder profundizar en algo que sea importante.
O de lo contrario, poder proseguir a lo que nos convoca, ¿cierto? Que vendría siendo ya otro paralenguaje, que es la pausa. ¿Se entiende, chiquillos? Ahí queda claro igual Cindio, ¿no? Sí, súper claro. Súper Ya, claro. Gracias. perfecto. Vamos entonces, queridos y queridas, a la pausa. Bueno, vamos con la pausa entonces. La pausa vendría siendo cierto tipo de interrupciones o detenciones que realizamos cuando hablamos o leemos. ¿Sí? Esto nos va a permitir de alguna otra manera hacer más fácil las inflexiones de la voz, el cambio del tono o del ritmo. Mantiene más viva la atención, porque una conversación sin pausa es una monotonía que nadie quiere escuchar. Y ahí es cuando hablamos de corrido. Miren, fíjense cuando uno está conociendo a alguien, ¿cierto? O está enamorado todavía con su pareja, ¿verdad? Eh, y uno de los mejores momentos para darse cuenta de esto es cuando uno le conversa y le dice palabras tiernas o palabras hermosas a través de una comunicación empática y precisa a la pareja. Es como el mirarle a los ojos, ¿cierto? Contemplas, ahí tienes una pausa física y luego viene las frases que quizás son muy cliché muchas veces. Qué bonitos son tus ojos. Pausa. Y esa sonrisa, no, es que eres muy linda, de verdad. Ah, y ahí usted se da el tiempo, el ritmo, la pausa, ¿cierto? Y el énfasis, en verdad, de poder, de una frase muy breve, poder transformarla desde la comunicación. La pausa nos sugiere también, no exclusivamente, utilizarla desde el lenguaje, podemos hacerla desde la actitud física también. Qué importante. Y acá es fundamental en la pausa, ¿sí? Si yo me quedo en silencio, la mirada. El contacto visual, chiquillos. El contacto visual es un factor fundamental en la comunicación. Yo comunico con el cuerpo sí o sí. Por ende, si yo quiero hacer una pausa, puedo quedarme en la mirada de alguien y luego proseguir con la pausa, ¿cierto? Mirando a otra persona, mirando a otra persona y sigo con el texto. ¿Ok? Entonces, cuida siempre la utilización de la pausa, ya que ellas nos van a ayudar a quien te escucha y capta y analiza los puntos interesantes de lo que dices. Cuando queremos ser empáticos, chiquillos, es muy importante usar la pausa. Incluso en los procesos reflexivos, cuando queremos ser asertivos, darnos cuenta, tratar de que la frase pase por acá primero y luego por acá. ¿Ya? La pausa nos va a invitar también a reflexionar. ¿Ok? Entonces es súper importante que prestemos mucha atención a cómo utilizamos las pausas en virtud de lo que queremos decir. ¿Hay alguna pregunta en torno a la pausa, chiquillos? Yo aquí tengo una consulta. Ya, Fran. Sí, lo que pasa es que también otro de mis problemas es que no es que hable rápido como metralleta, pero se me olvida respirar. Mm, Y aunque yo haga las pausas, aún así no respiro, pero es algo inconsciente. Entonces cuando estoy hablando llega un punto en que ¡ah! Me quedé ahí y después tengo que, ¡ah! Y después tengo que seguir. Entonces, ¿cómo se puede practicar eso? ya. Gracias, Fran. Se puede practicar a través de las ideas que tú quieras proponer. La pausa siempre te va a ayudar a poder respirar. Entonces, lo que podrías hacer como ejercicio es en cada pausa respirar. Ponte tú, mira, Fran, lo que te quiero decir ahora está sumamente ligado a que seas consciente de lo que tienes que hacer. Desde ahí el ritmo y la pausa van a ser fundamentales para tu respiración. Pero primero hay que hacerla consciente.
Entonces, cada vez que tú logres de alguna otra forma como articular una frase o una idea, ponele una pausa para poder respirar. Y luego puedes seguir con esa idea. No sé si entiende, Fran. Sí, sí, Oka, gracias. Perfecto. Y recuerda, Fran, que si habláis rápido, no le vas a dar la importancia a lo que quieres decir. Yo entiendo que de repente, incluso como, no en el ámbito como de comunicar o hacer clase o estar como en una presentación, puede que también nosotros hablemos rápido cuando no gestionamos bien nuestra emoción, en el sentido que nos puede ganar la ansiedad, o en el sentido de que a lo mejor nos pasó algo y nos enojamos. Em, Incluso estando enojados, incluso si tenemos una discusión, la utilización de la pausa, la utilización del ritmo nos va a ayudar a nosotros a tener mayor conciencia de lo que queremos decir. Ok, vamos con el movimiento. Ya, esto ya lo hablamos anteriormente, ¿sí? La presentación personal es acorde a la situación de la comunicación, la postura física, el cuerpo, ¿cierto? Va a demostrar nuestra energía y motivación, como lo que hablaba anteriormente Daniel, ¿cierto? Que no es lo mismo llegar con con una impronta abierta a la comunicación que llegar con una impronta de alguna otra forma cerrada. Que también eso habla en torno a los factores de la comunicación, de la atención o muchas veces quizás no querer conversar. Entonces, acá es súper importante lo que les estoy planteando, que todo comunica. El contacto visual continuo, que tiene que ver con la observación, el sonreír, el abrir las manos, ¿cierto? El estar siempre de frente, la postura recta, segura, y el movernos de manera natural. Miren, ¿saben qué? Así como un tip importante, voy a ver si me puedo parar acá. A mí me encanta hacer este taller, pero de manera presencial igual, porque acá como que uno tiende a irse a otro lado. Cuando ustedes tengan problemas de que se escapa la energía y que se mueva la cadera, ¿cierto? O que les suben las manos, en el discurso que ustedes van a realizar, traten de moverse y de desplazarse en el espacio, pero siempre con un contacto visual. Si yo estoy hablando acá, algo sumamente serio, ¿cierto? Y empiezo con el contacto visual hacia otra persona y necesito movilizarme, ustedes hacen el contacto visual y caminan hacia donde está la persona. Espero no salirme del cuadro. Tiran el texto o tiren la idea y luego pueden ir nuevamente hacia otro lugar con el contacto visual y hablarle a la persona. Siempre funciona bastante bien el hecho de poder desplazarnos con un objetivo. Si yo me desplazo únicamente porque estoy nervioso y no tengo el objetivo, voy a estar mirando el cielo, voy a estar mirando el piso, voy a estar mirando cualquier otra cosa, menos lo que quiero comunicar. Desplácense con objetividad, ¿ok? Desplácense con ese objetivo y con la seguridad de que quiero hablarte a ti, también te quiero hablar a ti. Y también es súper importante hablar y conversar contigo, ¿ok? Sí queda claro, como el desplazamiento escénico, que en actuación se llama planta de movimiento, chiquillos. ¿Se han dado cuenta que en las charlas TED hay un círculo rojo? No sé Sí, si Ya, perfecto. Ese círculo rojo de las charlas TED delimita el espacio físico por el cual se debería mover, en este caso, el charlista o el expositor. Entonces, no se puede mover de cierto lado. Ustedes también lo podrían practicar en la casa. De repente, como delimitar el espacio para poder desplazarse. Siempre funciona. Tener claridad del espacio, chiquillos. Ok, ya, aquí estamos hablando acerca de los gestos también. Aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de gestos que se utilizan claramente en torno como hacia los aspectos visuales, ¿cierto? Que es fundamental. Pónganse frente a un espejo y empiecen a hacer cierto tipo de gestos. Más aún si es que ustedes están preparando un guión. Cuando hablo de preparar el guión, estoy hablando de la preparación del pitch, ¿ya? Tal como les dije anteriormente con los gestos, ¿sí? Si yo quiero de alguna otra forma emitir un gesto dirigido que le da un énfasis de risa, es como, sí, como eso, claramente, lo puedo hacer en mi guión a través de comillas o paréntesis. Escribo la frase, miro acá y pongo mi gesto de risa.
Lo importante, chiquillos, es que sea natural. Ya el guión, tal como le pasa al actor, se ensaya constantemente porque se tiene que volver orgánico. ¿Sí? Yo no saco nada si es que me puedo hacer la estructura de mi guión, puedo poner cierto tipo de movimientos y gestos, pero si no me sale orgánico, voy a estar comunicándolo mal. Por eso es súper importante que ustedes lo practiquen y lo practiquen. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Claro, José, cualquiera. Em, bueno, llegué tarde más que nada, pero quisiera saber así como en resumen, y yo me imagino por los primeros 15 minutos por ahí, ¿en qué consiste más que nada el pitch? Ya, el pitch consiste netamente en cómo tú vas a comunicar una idea hacia un par de inversionistas o personas que de alguna u otra forma pueden ser agentes que te ayuden a llevar a cabo tu idea. Entonces, Ya, el pitch lo que es, claramente es cómo yo puedo persuadir, en este caso a inversionistas o al público, con mi idea. ya. Muy bien, me Ya sea a gusta. través de una venta, ya sea a través de buscar inversión, ¿cierto? Tener claridad de lo que vas a decir, sin tener que ponerte nervioso, sin tener que encontrar como muletillas, sabiendo, comunicándote bien, ¿verdad? De alguna otra forma, ser consciente de tu idea, de cómo comunicas tu idea, de cómo eres consciente de tu cuerpo también. Todo habla al minuto de tener que comunicar en un pitch. Oh, de hecho, interesante porque yo tengo muletilla y trato de trabajar para no expresarlas más. ¿Cómo? No te alcancé a escuchar, José. Que tengo también muletillas, pero hago lo posible así para trabajar y no expresarlas cuando me estoy presentando, no sé, en algún trabajo o algo así. Claro, ya, José, claramente, ponte tú, el pitch también te puede servir el día de mañana cuando tú te quieres buscar un trabajo y te tienes que presentar, ¿sí? Ya, Entonces, el pitch, lo que yo quiero tratar de comunicarle a ustedes es que siempre se ha dado énfasis en el pitch desde la perspectiva de la venta de una idea, desde la perspectiva de buscar inversión, etcétera, ¿ya? Pero nunca se le da tanta énfasis a que todo comunica. Entonces, la idea puede ser súper buena, José, pero si tú no la sabes comunicar bien, no vas a poder lograr persuadir. Y para poder persuadir de alguna u otra forma, de manera positiva, veámoslo así, debes ser consciente de cómo comunicas a través de la voz, a través del cuerpo, a través de los gestos, a través de tu propia seguridad y tu desplante escénico. muy bien, profe. Y última consulta, Sí, ¿esta clase, por así decirlo, quedará grabada en algún lugar? Cindy, no sé si quedará grabada. Sí, esta charla va a quedar grabada. Recuerden que en el contexto de la Feria Virtual Laboral, más que una clase, va a quedar grabada y la vamos a estar subiendo a redes sociales, ya sea del Duoc Laboral o alguna otra plataforma institucional de Duoc, para que igual se queden como con la tranquilidad de que va a estar esta super charla. Ah, muy Bacán. bien. Me imagino YouTube o algo así. Perfecto. Gracias, Sí. José. Muchas gracias igualmente. Con gusto. Chiquillos, tal como acá lo dice la muerte con la guadaña, no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. Eso es verdad. Lo que sí nos puede pasar es que a lo mejor vamos a algún pitch y la primera vez nos va mal. No importa, chiquillos, porque van a tener la experiencia de cómo no tienen que hacerlo y van a poder prepararse mejor. ¿Ok? Entonces, lo importante de aquí, vamos con datos de pitch. Hablamos claramente de los factores de la comunicación, de la importancia del lenguaje, para el lenguaje, ¿cierto? La importancia de los gestos, la importancia del cuerpo físico, del desplante escénico, de la mirada. Pero para poder iniciar un buen pitch, ustedes deben llamar la atención. Y acá los factores creativos son sumamente importantes. ¿Cómo yo puedo llamar la atención, ponte tú, desde lo sensorial, como les hablaba anteriormente? ¿Qué pasa si mi idea está vinculada, ponte tú, a dar a conocer una aplicación que muestre y concientice a la gente acerca de los sonidos de los pájaros chilenos? Entonces, yo podría hacer esto. Antes de iniciar mi pitch, le voy a pedir al público que cierre los ojos. Voy a poner sonido del viento, voy a poner sonido de pajaritos.
y voy a contarle un breve cuento en torno a cierto tipo de pájaros. Y ahí yo llevo, a través del pitch, ¿cierto? A través de lo sensorial, ¿cierto? A través de un sentido, que es el sentido auditivo, llevo y comienzo a abrirle un viaje a mis auditores. ¿Qué pasa si de repente a lo mejor yo quiero hablar acerca de un juego? Y en vez de llegar y pararme al tiro y dar la explicación de mi idea a través de la pantalla, los hago jugar, hago que interactúen. Siempre traten de generar una experiencia que sea muy breve, pueden ser 10 segundos o 15 segundos, pero que sea una experiencia que la gente los despierte, porque desde esa perspectiva ustedes ya van a estar llamando la atención con lo que se llama el gancho del pitch. Bueno, como les dije anteriormente, el pitch de ustedes debe sorprender, ¿ok? Entonces lo podemos hacer a través de los sentidos. Crear una experiencia, como les dije anteriormente, ¿ok? Y por último, chiquillos, y antes de cerrar, acá les voy a dejar 19 mejores técnicas para hablar en público. A ver si pueden sacarle un print pantalla de repente que les puede servir bastante. Estas son algunas de las técnicas que más se están utilizando para poder hablar en público, ya sea en cualquier herramienta de pitch. ¿Ok? Lo importante, chiquillos, de este mini taller, más allá como de profundizar en algún pitch específico, porque existen muchos pitch, tenemos el elevator pitch, tenemos el pitch NABC, tenemos también un pechacucha que puede ser un pitch. Todos estos pitch tienen distintas modalidades, pero lo que yo hoy día quise trabajar es en el trasfondo de ese pitch, en el hecho de que ustedes se vayan entrenando para poder comunicar una idea, ¿ok? Y lo que es transversal a esos pitch son estas técnicas. Memorizar los conceptos claves que tú quieres entregar, controlar la mente, ¿sí? Si pueden, antes de entrar a escena, hacer ejercicios de meditación o de respiración, que pueden encontrarlos en YouTube, que son cortitos, inclusive en Spotify, como ejercicios de centramiento o ejercicios de mindfulness, les van a ayudar muchísimo. Prepárate al máximo tiene que ver con el hecho de estudiar, ¿sí? De aprenderse esos conceptos claves, de armar su guión y de saber lo que ustedes tienen que decir. No se lo aprendan de memoria. Siéntanlo, concientícenlo y comuníquenlo. ¿Ok? Practiquen lo que más puedan, ¿sí? Traten de utilizar efectos multimedia como presentaciones. Desde la perspectiva de las presentaciones, menos es más. Una imagen grande, ¿sí? Que comunique emoción, más que una imagen grande que tenga mucho texto. Respiración, fundamental, chiquillos. Las pausas, las comas, las preguntas. Todo ello me va a ayudar a mí a poder generar una buena respiración. Claramente tenemos que tener un vocabulario que sea acorde al lugar donde vamos a estar realizando nuestro pitch. Ser consciente de nuestro lenguaje no verbal, lo hablamos, los gestos, ¿sí? Dirigidos, heterodirigidos, nuestros aspectos faciales, ¿cierto? Gestos faciales. Moverte a lo largo del escenario, también lo hablamos, ¿sí? Contacto visual, voy hacia un lado, miro a esa persona, le entrego la información. Voy hacia otro lado, miro a esa persona, le entrego la información. Saber mi desplante escénico me va a ayudar bastante. ¿Ok? Conversar con la audiencia antes de la presentación podría servirle a ustedes para entrar en confianza. De alguna otra manera, si es que se da como un coffee previo antes de su presentación, los va a ayudar bastante. Dar siempre las gracias. Pueden iniciar también el pitch con una frase o una pregunta, como lo hicimos anteriormente, ¿cierto? La frase que yo les entregué de Platón y después lo hicimos a través de una pregunta, ¿verdad? Interactuar con el público, dirigirte a la audiencia, crear oportunidades, utilicen las manos desde la perspectiva, ¿cierto? De lo que es nuestro movimiento, la utilización del cuerpo, la presencia escénica, utilizar el silencio. Y esta es fundamental, yo creo que siempre funciona bastante. Traten de bromear o de alguna otra forma como sonreír. Eso va a generar una empatía, también una asertividad. Ok, con esto entonces daríamos término y sería el cierre de nuestra presentación. Y les agradezco a cada uno de ustedes también por sus preguntas. No sé si hay más preguntas, puede que haya más preguntas. Sí, bueno, yo quería, antes de finalizar, dar las gracias a Alejandro
por entregarnos no solamente información, sino herramientas, técnicas, tips para poder elaborar un pitch. Vamos a dar espacios a preguntas ahora. Hay 2 preguntas ya en el chat. Ujú, Las voy a leer y ahí tú las vas respondiendo. ujú. La primera pregunta es de Carla Blanco y dice, ¿también existe un pitch para una entrevista o reunión importante? Muy bien. Em, claramente deben existir. Yo no lo ignoro desde en sí como entrevista directa. Sí te puedo sugerir quizás que puedas profundizar en el desarrollo de tu propia marca personal. Desde ahí sería súper bueno como hablar en base a tus gustos, en base a tus valores, en relación a lo que te inspira, cuál podría ser tu propósito de tener que encontrar quizá un trabajo que te guste. Em, no lo sé si hay uno específico en sí, pero todas estas herramientas que nosotros vimos el día de hoy te van a ayudar el día de mañana para ir a una entrevista de trabajo. Tenemos otra pregunta igual en el chat de Ignacio Retamal que dice, ¿qué otra cosa podemos hacer para mejorar la respiración? Ya, perfecto. Meditar. Siempre va a ser importante meditar. Yo sé que quizás lo han escuchado tantas veces, es que tienen que meditar, es que tienen, pero ¿qué es meditar? Pero ¿cómo meditamos? Si tampoco nos enseñan, ponte tú, cómo a gestionar las emociones. Ya. Meditar es ser consciente exclusivamente de tus pensamientos y de tu respiración. Un ejercicio práctico para poder quizá controlar la respiración, netamente es observar tu respiración. Entonces nosotros podemos ponernos sentaditos, ¿sí? Con nuestras manitos hacia arriba, en el sentido de nuestros muslos, ¿ok? Podemos cerrar los ojitos e hacer un ejercicio de respiración de 4 segundos, 6 segundos y 10 segundos. Entonces, vamos con el respirar hacia el cuarto segundo. Inspiro, 1, 2, 3, 4 y boto en 1. Ahora puedo hacerlo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voto. Y así sucesivamente. Idealmente hasta 10. Esto nos va a permitir a nosotros, ¿sí? Poder saber cómo está nuestra respiración. Podemos hacerlo en las mañanas cuando nos levantamos o podemos hacerlo previamente, quizás a una entrevista o antes de entrar a dar un pitch. De esa manera podemos trabajar bien nuestra respiración. Yo quería hacer o sea, no sé si una pregunta, es algo que me pasa en verdad a mí. Ujú. Cuando yo estoy, por ejemplo, presentando en clase, suele pasar que se me olvidan las palabras y quedo como en blanco. Y es como, es igual incómodo porque a veces tengo como todo como, sé muy bien lo que tengo que decir, pero en el momento se van las palabras. O a veces lo otro que me sucede es que me explayo mucho y no sé cómo controlarme. Ya, Entonces, Dafne. ¿cómo controlar Sí, eso? Dafne, a todos nos pasa. No eres la única. También pasa que de repente uno se puede ir como por las ramas. Mira, esto es como, ¿te gusta el jazz o has escuchado jazz? Sí, 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 he escuchado. Ya, ¿cachai que el jazz tiene una estructura? Y en esa estructura el jazz de repente improvisa y sale, pero después vuelve a la estructura. Ah, claro. Entonces, eso es de alguna otra manera lo que tendríamos que hacer nosotros. Si tenemos una estructura y nos vamos por las ramas, tratar de buscar, cuando estamos yendo por las ramas, tratar de buscar algo que nos vuelva a ligar a la estructura. Desde ahí puede ser una palabra en especial, o de ahí puede ser también algo que nos vincule con el tema que estamos hablando, ¿sí? Ya. Eso por una parte
tendemos como a irnos por las ramas, ¿cachai? Sí. Y ahora, si se nos olvidan las palabras, tratemos de usar sinónimos que puedan reemplazarlas y que tengan relación con respecto a lo que queremos decir. Por eso es Ya. importante, ponte tú, el guión, armarte un guión, ¿cachai? Es que yo Y me armo el guión, pero después se me olvida y sigo hablando como, es como que por... te vas por las ramas, ¿sí, no? Y lo otro, Dafne, ponte tú, si es que la ocasión la puede ameritar, ¿sí? Acusa el error, po. ¿Qué es acusar el error? Ser orgánico y honesto y decir como, oh, me fue un blanco. Ya, yo sé que a todos nos puede pasar, pero yo también traje mi torpedito, ¿cachai? Y podéis volver a eso, si es que la ocasión lo amerita. A mí me ha pasado en otras circunstancias, pero también eso tiene que ver como con las personalidades. Ya. Como lo dije anteriormente, eh, yo lo utilizo en el contexto que sea. Me ha tocado de repente estar como en contexto en donde todo es muy protocolar, ¿sí? Y claramente se me han olvidado cosas y claramente me ha pasado lo que te ha pasado, pero trato de acusarlo y no de taparlo, porque cuando uno empieza a tapar el error, ¿sabes lo que pasa? Que la gente se tiende a poner más incómoda. Sí, dice, es peor. Siento que es Sí, peor. es Sí. peor, pues, ¿cachai? Entonces cuando tú lo acusas desde la honestidad, habla bien de ti. Habla Ay, bien del sentido que tú estás diciendo, que tú de verdad, de alguna otra manera, te podrías haber preparado, ¿cierto? Pero eres honesta al tener que comunicar una verdad emocional. mm, Entonces, em, también eso baja los niveles de estrés, ¿cachai? ay, ya. Muchas gracias. Con gusto. No No sé tenemos más preguntas en el chat, ujú. Alejandro. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, abrir el micrófono. Nuevamente, agradecerte por esta charla, agradecerle también a nuestros estudiantes y titulados que participaron y recordar que se va a estar subiendo a los distintos canales y cuentas de Duoc, ya sea de Duoc Laboral o de la institución. Perfecto. Creo que no hay Muchas más gracias. preguntas. Por No hay acá más la preguntas. Ah, ya. Hay otra pregunta por ahí. Dani, Mire, saber si es que de alguna manera con estos ejercicios y todos los tips que nos dio, se puede mejorar el carácter o, digamos, la personalidad de la persona, del individuo, una vez de hacer todos estos ejercicios. ya Dani, buena tu pregunta, ¿ah? Es súper buena. Mira, cuando hablamos de carácter, hablamos de una persona que sabe gestionar sus emociones. Aquí tendemos como a decir, oh, es que esta persona tiene un carácter, ¿cachai? Es que es muy enojona, entonces es un carácter muy enojón, o que es un carácter muy irascible o muy vehemente, ¿ya? Partamos de la base que el carácter tiene que ver con nuestra personalidad, pero gestionada. Yo lo que trataría de hacer en ese caso es generar hábitos, Dani. Si tú identificas, ponte tú que hay circunstancias en las cuales eh, hay situaciones que tú te gustaría cambiar o mejorar, mejor dicho, de tu personalidad, te invitaría a que comiences a hacer hábitos. Entonces, en la medida que tú vayas trabajando esos hábitos, vas a ir formando un carácter. Y ese carácter te va a ir ayudando a ir de alguna otra manera como eh, potenciando tu personalidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder gestionar las emociones? De repente, si no sabemos comunicarlas bien, podríamos escribirlas, escribir lo que nos pasa, si estamos frustrados. ¿Sí? Si estoy frustrado, y en vez de quizás de venir y llegar a lo mejor y desquitándote con alguien en la casa, hacer un paralelo previo y decir, chuta, me está pasando esto. Lo escribo, ¿ok? ¿O qué puedo hacer para poder mejorar esta situación? También es importante. Siempre en la medida de que sea tu responsabilidad el actuar, el hacerse cargo de lo que está ocurriendo. Los ejercicios te van a ayudar, pero no te van a ayudar, ponte tú haciéndolo una vez a la semana, sino que hay que generar hábitos desde esa perspectiva, Dani. Muchas gracias. Muy agradecido por todo. Con mucho gusto, Dani.
damos por finalizada esta charla. Le agradecemos nuevamente a Alejandro porque fue súper importante toda la información, todos los tips y todo el tiempo que se dio para responder la duda de consulta y agradecer también a los asistentes. Que estén muy Sí. bien. Muchas Chao. gracias, que estén súper bien. Gracias por la invitación. Chao, muchas Chao. gracias. Gracias, Chao, Ale. Gracias, gracias. Cindy. Chao, Un muchas gusto. gracias. Chao.